¿La nueva película de Tortugas Ninja es mejor que Across the Spider-Verse? Amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, donde el día de hoy vamos a hablar de la nueva película animada de las Tortugas Ninja. Y bueno, antes de empezar a hablar de esta película, les recuerdo por favor suscribirse aquí a BCX si quieren estar pendientes de los estrenos que están saliendo cada semana. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar de las Tortugas Ninja. Y bueno, debo de serles un poco honesto. La verdad es que el título de este video es un poco clickbait, pero no es totalmente falso. Y es que cuando yo acabé de ver la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, estaba absolutamente seguro de que ninguna animación iba a superarla este año. Aunque tuvimos un buen trabajo con Elemental, sentí que no había nada parecido en cines el día de hoy. Sin embargo, llegó esta película de las Tortugas Ninja, la cual cuando yo vi el tráiler pensé que estaban capitalizando demasiado sobre el tipo de animación que había hecho Into the Spider-Verse. Que bueno, estaban jugando con los cuadros por segundo, era un tipo de animación que parecía stop motion, y bueno, yo creí que iba a ser más una copia de lo que habíamos visto en Into the Spider-Verse. Pero vaya la sorpresa que tuve cuando vi esta película. Más que una copia, encontré una película llena de personalidad y básicamente siento que es una maldita joya de la animación. Y justamente por eso quería usar un poco el título clickbait que tenemos por ahí, porque a final de cuentas no quiero que se pierdan esta película. Pero primero, ¿de qué trata esta película? Pues bueno, esta película vuelve a recontar la historia de las Tortugas Ninja. Repasa un poco el origen de estas tortugas mutantes que viven en un mundo donde son rechazadas. Mientras son adolescentes y ellas quieren encajar en el mundo, hay otros mutantes que no están de acuerdo con cómo son tratados. Y un mutante llamado Superfly intentará acabar con la humanidad, y solo podrá ser detenido por las Tortugas Ninja. La premisa me parece bastante buena. De hecho, se puede parecer bastante a las películas de X-Men, un poco con Splinter siendo Xavier y Superfly siendo Magneto. La humanidad, como ya sabemos, son unos hijos de la chingada que a cualquiera que sea diferente a ellos van a tratar de oprimirlos. Para empezar, uno de los factores fuera de la animación y dentro de la historia que me parecieron muy bien manejados es la personalidad de las Tortugas Ninja. Y es que, como su nombre lo dice en inglés, son teenage, o sea, son adolescentes. Y pues pocas veces hemos visto que se comportan como adolescentes, o más importante, que se ven como adolescentes. Y durante esta película podemos notar que realmente son chavitos, son jóvenes que apenas están teniendo sus primeras experiencias en el mundo, pero que también tienen esta rebeldía de querer salir y hacer lo que ellos quieren, y cada uno va encontrando una personalidad en distintas cosas, ya sea en la música, ya sea en cómo abordan las artes marciales que han aprendido. Y bueno, ustedes ya saben, cada tortuga tiene su personalidad. Una es más divertida, otra es más ruda, otra es un líder. Y creo que aquí, más que en otras películas, en vez de tener un favorito, creo que aquí te vuelves fan de todas las tortugas, ya que se siente que trabajan como una hermandad. Y de hecho, para incrementar esta idea de que son adolescentes, muchas veces los personajes están hablando al mismo tiempo y se están pisando entre ellos, que para algunas personas puede ser molesto, pero en creación de personajes están haciendo algo magnífico. Y es que los adolescentes son caóticos, son rebeldes, y sí, dicen muchas tonterías también. Pero justo esto es lo cool de ser adolescente, el tener esa libertad de ser tonto, de ser goofy, y eso lo implementan muy bien en los personajes. El tema principal de la película es la aceptación. Es la sensación de los outsiders que no entran dentro de la sociedad. Por evidentes razones las tortugas son outsiders, porque son mutantes tortugas que pues de cierta manera son bastante feos. Y aquí entra un personaje el cual no esperaba que fuera a ser tan destacado. Y es el personaje de April O'Neil. Si ustedes no han visto la película, probablemente hayan visto alguna polémica en redes de que, bueno, April O'Neil no es la pelirroja hermosa que hemos visto en muchas adaptaciones. Ahora es una afroamericana que, bueno, vamos a decirlo de cierta manera, tiene un aspecto bastante distinto. Si ustedes vieron los live action, recordarán que este personaje había sido interpretado por Megan Fox, y algunos se preguntarán, bueno, ¿y ahora por qué este personaje es así? Lo más evidente es decir, claro, es la inclusión forzada, estamos hablando de este tipo de ideología progre, y miren, no voy a decirles que no, pero la justificación del aspecto que tiene April O'Neil en esta película está muy bien hecho. Y es que April, al igual que las tortugas, se siente como una outsider. Las personas se ríen de ella por su aspecto, por cómo se ve, porque es un poco chistosa.
Y bueno, como a ella le han hecho todo el tiempo bullying, pues ella no se siente como totalmente confiada de ser la periodista que podría ser. Igualmente las tortugas ninja quieren ser héroes, pero los han hecho tantas veces a un lado que probablemente no se sienten en el lugar adecuado. Tanto las tortugas como April O'Neil tienen un viaje muy interesante donde deben de reconocer en lo que son buenos, pero también a lo mejor que son extraños. Y dentro de esas extrañezas van a encontrar sus fortalezas. Esto también es muy interesante porque cuando hablamos de los villanos, entiendes perfectamente de dónde vienen estos mutantes que quieren acabar con la humanidad. Todo el tiempo han sido abusados, todo el tiempo han sido hechos a un lado, y bueno, en vez de las tortugas que quieren convivir con la humanidad, de este lado dicen, ¿sabes qué? La humanidad debe de ser destruida. Es una premisa sencilla porque ya la hemos visto en cosas como los X-Men, como ya les mencioné. Pero bueno, también siempre he comentado que hay un límite de historias que podemos contar en la humanidad, y si esta historia funciona aquí, me parece perfecto. Y ahora hay que pasar a la cuestión de la animación. Como les dije, yo creí que iba a ser una copia de Into the Spider-Verse, pero realmente es algo totalmente nuevo. Y eso no quiere decir que no se hayan inspirado en Into the Spider-Verse. Sin lugar a dudas, Into the Spider-Verse ha sido la película más revolucionaria para la animación en los últimos años. Pero ha ocurrido algo que me parece que es todavía más valioso. Y es que Into the Spider-Verse le dejó el mensaje a todas las animaciones de que no tienen que copiarle a una animación, sino más bien cada una debe de encontrar su personalidad. Y sí, esta película tiene algunos elementos de Into the Spider-Verse, como el tipo de animación al stop motion, base de 3D con algunas animaciones 2D, pero el concepto en general de los visuales es muy único. Si tú fuiste un chico de los 90, sabes que los 90 pues eran bastante locochones. Tuvimos animaciones como Ed, Eddie, Eddie o Rugrats, donde los artistas se tomaban la libertad realmente de animar como a ellos les gustara, y sobre todo considerando también que a los niños les gustan las cosas un poco extrañas, pues bueno, ir por ese lado. Y esta animación de Tortugas Ninjas Caos Mutante me recuerda mucho a los 90, cuando las animaciones tenían mucha libertad creativa. Y bueno, también eran un poco imperfectas. De hecho, las figuras de las tortugas ninjas, según los creadores, están hechas como si las hubiera dibujado un niño. Claro, tienen un perfeccionamiento que hace que se vean impecables, pero bueno, las figuras no son totalmente uniformes. Los personajes son grungy. Y el mundo de las tortugas ninja se siente bastante oscuro, y me recuerda a los primeros cómics donde salieron los personajes, que justamente eran mucho más violentos, eran más oscuros y recordaban a cómics de la época más como Daredevil. En ese aspecto debo decir que si bien nunca he sido extra fanático de las tortugas ninja, pues sí he cruzado todas las épocas de las tortugas ninja, desde la caricatura de los 90 cuando eran bastante light, las películas donde eran botargas, hasta la película de Megan Fox donde eran unos monstruos espantosos en CGI. Y debo de decir que esta película para mí, así como Into the Spider-Verse era como leer los cómics, para mí esto es casi lo mismo, es como leer los cómics de las Tortugas Ninja, y creo que por fin han sintetizado muy bien toda la esencia de las Tortugas Ninja. Esto me tiene bastante animado porque yo creo que gracias a esta película, mucho más que la película del gato con botas que todavía conservaba bastante el estilo de animación de Shrek, esta película de Tortugas Ninja se libera totalmente de cualquier predisposición y se disponen a hacer algo totalmente artístico. A final de cuentas creo que muy pocas películas de Hollywood podemos llamarles arte, y a pesar de que esta película de Tortugas Ninja sigue siendo un producto comercial de Nickelodeon y de Paramount, no me cabe duda que puedo expresar que esta película es arte. Sí, a final de cuentas tiene que ir enfocada hacia los niños, hacia un público que le gustan las Tortugas Ninja, pero la expresividad y la manera en que en cada segundo encuentras detalles es magnífico. Y aparte de que todo lo que viste la película es muy bonito, la sustancia está muy bien manejada. Los personajes están muy bien construidos, tienen muy bien marcadas sus motivaciones y además tienen una evolución que sirve también como lección hacia los niños y las personas adultas que estén viendo esta película. Si a final de cuentas el mensaje es que debes de ser libre y como eres, no importa si eres feo, no importa si eres raro, el mismo estilo de la película está apoyando eso. No te dejes llevar porque la vida debe de ser de una manera. Puede ser totalmente libre, fea, oscura, rara, asqueroso, chistoso. Y eso está bien, es parte de la vida y es muy divertido. Y por esa expresividad y esa naturaleza libre que tiene la película es que yo siento que esta es una absoluta joya de la animación.
Cuando yo pensé que Across the Spider-Verse era lo más grande que íbamos a ver esta película en animación, cuando llegó esta película de Tortugas Ninja, me di cuenta de que hemos entrado a una nueva etapa en la animación. Si bien antes el CGI todo en 3D era lo que estaba dominando, ahora vamos a tener una mezcla donde las productoras han aprendido que cada película debe de tener su personalidad. No porque Into the Spider-Verse haya funcionado porque jugaba con los cuadros por segundo, todas deban de hacerlo. Más bien, dependiendo de cada historia, la animación deberá de representarlo justamente en la animación. Y con esto me parece que la animación ha entrado casi a suplantar el live action, porque todo lo que puedes hacer con la animación es mucho más grande, mucho más divertido a veces de lo que vemos en películas de live action. Probablemente la próxima a tomar esta libertad creativa sea Disney, la cual estaba muy obstruida por esta idea de que todo tenía que ser 3D. Los que no sé qué van a hacer va a ser Pixar, porque pues si saben, Pixar lo que innovó y lo que de hecho terminó creando toda una ola fue la animación en computadora en 3D. Y veo muy difícil que a Pixar pueda sacarla de este tipo de animación. No creo que sea imposible, pero sin lugar a dudas le han puesto un reto absoluto a Disney y a Pixar. Y creo que la gran lección que han aprendido los estudios es que debemos de tener la libertad creativa de hacer lo que queramos, y eso va a representar siempre una verdad en la pantalla, y eso es magnífico de ver. Por cierto, hay que mencionar que el productor de esta película es Seth Rogen, el cual también ha producido la animación de Invincible y produjo The Boys, y yo creo que Seth Rogen es una de las personas que entienden más que nadie lo que quiere el público, sobre todo el público comiquero y fan de este tipo de franquicias. A lo mejor en conclusión podría decir que a final de cuentas Across the Spider-Verse sí es una película todavía que va más allá en la animación, porque no solo tiene un tipo de animación, tiene un montón de tipos de animación, y a final de cuentas el trabajo que hace Across the Spider-Verse sí es más grande que el que hacen las Tortugas Ninja. Pero a final de cuentas, la película de Tortugas Ninja, ser una película circular, creo que puede competir bastante con Across the Spider-Verse, que bueno, dividida en dos partes, para algunas personas no terminó de cerrar todo lo que quería decir. Así que no nos asombremos si de repente las Tortugas Ninja empiezan a ganarle algunos premios o terreno en las premiaciones a Across the Spider-Verse, porque sin lugar a dudas es muy buena. Y bueno, sin más, por favor suscríbanse a BCX si les gustó esta reseña, síganme en mis redes sociales y nada amigos, nos estamos escuchando la próxima semana.